Gloria a Cristo Jesús. La alabanza es para el que vive por los siglos de los siglos, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos bendecidos, pueblos de Dios, en esta mañana, porque nuevas son las misericordias de Dios para cada uno de nuestros corazones, de tal modo que nosotros nos rejuvenecemos como el águila, dice la palabra de Dios, porque Él es el que está por nosotros, velando en cada situación en la que nosotros nos encontremos. Vamos a seguir estudiando la carta o epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 13. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 13. El tema del mensaje de hoy es la guerra del creyente. La guerra del creyente. Leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y su letra dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, y habiendo acabado todo, estar firmes. Oremos. Amoroso Padre Celestial, Dios omnipotente, Creador de los cielos y de la tierra, estamos por pura gracia y misericordia tuya delante de tu presencia, oh Señor, para escuchar tu palabra, aquello que tú has plasmado para que nosotros verdaderamente lleguemos a la comprensión vía el obrar de tu Espíritu Santo, para que nosotros conozcamos más acerca de esta revelación infalible e inerrante, Padre, que tú has establecido para cada uno de nosotros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Oh Señor, grandes y maravillosas son tus obras. Sabemos de que tú cuidas de nosotros. Sabemos la importancia de conocer, Señor, todo lo que tú nos das para que verdaderamente estemos firmes en el Evangelio, en tu palabra, en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia, en tu bondad, en tu fidelidad. Y asimismo también tú nos enseñas a que estemos preparados para poder luchar, combatir contra las acechanzas del adversario que es Satanás. Padre, cuídanos, llénanos del entendimiento glorioso vía el obrar de tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Acobíjanos con tu presencia, con tu gracia, con tu amor, y que cada corazón sea rebosado por el entendimiento que tú has traído para cada uno de nosotros por el obrar de Cristo Jesús en esa cruz. Padre, a tu nombre sea dada la honra y la gloria en Cristo Jesús en acción de gracias, y su pueblo dice amén y amén. Amada iglesia, nótese que el apóstol Pablo, cuando dice en el versículo 10, por lo tanto, él está diciendo en conclusión de todo lo que él ha estado estableciendo acerca de las relaciones llenas del Espíritu Santo, como lo es entre el esposo y la esposa, los hijos, los padres, las relaciones entre amos y siervos que estuvimos viendo el domingo pasado. Ahora el apóstol Pablo se detiene intencionalmente para hacernos ver a nosotros de que verdaderamente, si hemos sido equipados, capacitados, dotados por Dios para la evangelización de su reino, verdaderamente nos está enseñando intencionalmente y primordialmente la forma en cómo cada uno de nosotros va a encontrar obstáculos, va a encontrar adversidad por alguien que verdaderamente es un gran enemigo del pueblo de Dios, porque también es enemigo de Dios mismo, y ese es Satanás. Y ahora la intencionalidad del apóstol Pablo es a que nosotros podamos combatir, a que nosotros podamos armarnos verdaderamente del valor, de la vestimenta como un buen soldado de Jesucristo, para poder resistir las acechanzas de ese adversario, de ese león rugiente que anda viendo cómo devorarnos, porque él ha sido destinado
a la perdición, a la condenación, al lago de fuego y azufre, y Él quiere trastornar la mente de muchos, pero es donde nosotros tenemos que estar firmes, sin fluctuar, sin vacilar. Tenemos que estar en la roca perfecta, bien cimentada, que es Cristo Jesús, de tal modo que si nosotros, hermanos, sépase de inicio esto, si estamos andando como es digno de la vocación con que fuimos llamados, en humildad, no en orgullo, en unidad y no en divisiones, en el hombre nuevo y no en el viejo, en amor y no en lujuria, en luz y no en tinieblas, en sabiduría y no en necedad, en la plenitud del Espíritu y no en la embriaguez del vino, así como en la sumisión mutua y no en la independencia que sirve al ego. Entonces podemos tener la certeza absoluta de que vamos a tener oposición y conflicto, de tal modo que el cristiano debe de estar verdaderamente conocedor de todas las cosas que se le pueden enfrentar. ¿Por qué razón? Porque la misma palabra de Dios nos enseña a cómo enfrentarla, lo establece y nos enseña a cómo salir de estos problemas. Ustedes pueden ver que el ministerio de Jesucristo empezó con una gran batalla contra Satanás, que duró ¿cuántos días? Sabemos que duró 40 días, donde literalmente Lucas 4:2 dice, Lucas capítulo 4 versículo 2 nos dice que Jesucristo por 40 días fue tentado por el adversario, por Satanás. Ya había una lucha desde el principio del ministerio de Jesucristo. Imagínese usted, si el Hijo de Dios fue tentado en este momento, en esta ocasión, 40 días por Satanás, ¿cuánto más nosotros no vamos a ser tentados día tras día? De ahí la importancia de la implementación, a que nosotros podamos hacer uso de los recursos y el equipamiento, de la capacitación del Espíritu Santo dentro de nosotros para poder resistir las tentaciones, las acechanzas, las artimañas que Satanás establece sobre nosotros, y nosotros necesitamos luz y dirección de Dios. Y la palabra de Dios es luz para nuestro caminar, para nuestro andar. Al finalizar el ministerio de Jesús, Satanás arremetió nuevamente contra él en el huerto de Getsemaní, con tal ímpetu que él llegó a sudar grandes gotas de sangre, dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 22, 44. Entre muchas otras verdades instructivas, esos dos hechos nos enseñan que la batalla no se hace más fácil a medida que crecemos en obediencia a Dios. Si de algo podemos estar seguros, amada iglesia, es que Satanás intensificará sus esfuerzos en contra de aquellos que continúan sirviendo al Señor Jesús de manera efectiva. A medida que los creyentes crecen y se hacen más fuertes, lo mismo con los ataques de Satanás. El cristiano que procura crecer en su conocimiento de y obediencia a la palabra de Dios y servir al Señor con mayor fidelidad, no descubrirá que el ministerio le es cada vez más fácil de ejercer. A medida que el Señor otorga dominio sobre ciertas tentaciones y debilidades, Satanás se dispone a atacar en otras áreas. ¿Y cuáles pueden ser esas otras áreas en las que Él se dispone a atacar a cada uno de nosotros? En la fidelidad en el testimonio nuestro, en la predicación, la enseñanza, la visitación y todos los demás servicios rendidos al Señor, porque la palabra de Dios establece que todo lo que nosotros hagamos, hacerlo de corazón, no como para los hombres, y para la honra y gloria de Dios, de tal modo de que en todo nuestro diario vivir va a venir Satanás con sus subordinados, que son los demonios, a querernos obstaculizar el servicio, el culto, la adoración a Dios, y nosotros no se lo tenemos que permitir en ningún momento. No solo traerá victorias, sino también dificultades y oposiciones especiales. Un cristiano que deja de tener luchas en contra del mundo, en contra de la carne y en contra del diablo, es un cristiano que ha caído en el pecado o en la autocomplacencia, porque está separado de Dios. ¿Y qué lucha va a tener ese cristiano? Ninguna, porque está sumergido en la práctica del pecado. Y un cristiano que no tiene conflicto es un cristiano que ha retrocedido en la batalla y dejado su puesto en las primeras filas del servicio, a que sean otros los que estén enfrente
atacando, viendo todas las artimañas de Satanás, y ellos retroceden y quieren apartarse de eso, pero no hemos sido llamados a eso, hemos sido a poder contender por la fe verdaderamente como buenos soldados de Jesucristo. Cuando Pablo fue a Éfeso por primera vez, empezó de inmediato a predicar el Evangelio, dirigió a algunos de los discípulos de Juan el Bautista a la fe salvadora en Jesucristo, y habló durante 3 meses en la sinagoga local y luego en la escuela de Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Luego nosotros vemos cómo él comienza con muchos señalamientos, con muchos encarcelamientos, con muchos azotes, con muchos falsos testimonios que se le levantaron al apóstol Pablo en su ministerio. Nosotros sabemos de que después de Cristo Jesús, este fue un hombre que narra el Nuevo Testamento cómo sufrió verdaderamente en manos de hombres inicuos, instrumentos de Satanás, pero él supo enfrentar todas estas situaciones, dificultades y obstáculos con el obrar del Espíritu Santo en su corazón, poniendo por obra la palabra de Dios. Nosotros sabemos de que él fue corrido de la sinagoga por líderes judíos incrédulos, remedado por exorcistas judíos apóstatas y amenazado por Demetrios y colegas plateros, cuyo lucrativo negocio en la fabricación de ídolos estaba sufriendo a causa del ministerio de Pablo. ¿Se dan cuenta cómo es que el hombre llega a establecer por la gracia de Dios el Evangelio de Jesucristo, y de repente se cae el negocio de la idolatría, del ocultismo? Tanto así que dice la palabra de Dios de que muchos magos, de que muchos hombres que se dedicaban al ocultismo quemaron sus libros todos verdaderamente, porque verdaderamente había llegado la palabra de Dios, pero habían otros que se estaban oponiendo porque tenían la mente cauterizada y entenebrecida por Satanás. Y esos conflictos llevaban a que verdaderamente tildaran al apóstol Pablo de un hereje, de que andaba con nuevas enseñanzas, y lo encarcelaban, lo azotaban. Pero el apóstol Pablo siempre pudo presentarse firme ante todas estas declaraciones injustas de estos hombres impíos que se hicieron contra él, porque él estaba firme sin fluctuar en el Evangelio de Jesucristo, porque él sabía en quién él había creído. Pablo sabía que allí donde se presentaban los mayores retos de avance espiritual, también estaban con mucha probabilidad el peligro y la oposición eran más fuertes, como explicó a los creyentes de Corinto en 1 Corintios capítulo 16, 8 al 9. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Oigan, el apóstol Pablo mismo menciona, muchos son los adversarios. Muchos pastores se ven tentados a dejar una iglesia u otro campo de servicio cuando las cosas empiezan a ponerse difíciles. Pero un ministerio fácil puede ser un ministerio débil, porque allí donde la obra del Señor se realiza con esfuerzo genuino, Satanás no va a dejar de oponerse. Hemos entendido estas palabras que he dicho, que he expresado, que Satanás siempre va a querer hacer oposición, donde verdaderamente el liderazgo en una iglesia quiere hacer las cosas bien conforme a la voluntad de Dios. Satanás siempre va a querer meter herejías, Satanás siempre va a querer obstaculizar el crecimiento, pero es donde verdaderamente los líderes y la congregación deben estar apresta, apercibida del conocimiento de la palabra de Dios, para no permitir herejías, para no permitir muchas cosas que verdaderamente son dañinas al cuerpo de Cristo. Como creyentes en general, todos nosotros, amados hermanos, en Jesucristo, no solo somos hijos y siervos de Dios, sino también somos sus soldados. Somos soldados que debemos de estar listos para pelear la buena batalla de la fe. Y el trabajo de un soldado es batallar contra el enemigo. El trabajo de un soldado es batallar contra el enemigo. ¿Sabían ustedes que aún los ángeles santos de Dios enfrentan oposición cuando ministran para él, para Dios? El ángel enviado a Daniel enfrentó la oposición de cierto demonio durante 21 días y tuvo que ser asistido por el arcángel Miguel en Daniel 10:13, puede ver usted eso. Y Miguel mismo tuvo una batalla con Satanás por el cuerpo de Moisés en Judas 1:9. Ustedes pueden ver cómo están luchando los arcángeles, los ángeles, ministros al servicio de Dios contra los demonios, contra las potestades que han sido implementadas por Satanás y han sido puestas por Satanás. Todos aquellos demonios que se le revelaron en un momento dado a Dios cuando ellos gozaban de la presencia de Dios. Y ese ángel que era
que era Lucifer, fue caído, fue arrojado de los cielos. El lucero resplandeciente, hablaba la palabra de Dios, cómo fue desechado, expulsado del reino de los cielos, porque se le quiso revelar a Dios. De ahí la importancia que nosotros estamos viendo en este capítulo 6 de Efesios, que la palabra de Dios nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes espirituales, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, hablando de todos estos demonios que son subordinados, que son ángeles caídos, que pertenecen al reino de las tinieblas, al reino de Satanás. Pablo reflexionó en estos términos acerca de su propia batalla en su carta a la iglesia de los tesalonicenses, en primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 18, por lo cual quisiéramos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero ¿qué dice ahí? Pero Satanás nos estorbó. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 18, hablando de la guerra del creyente, pero Satanás nos estorbó. Los creyentes son atacados tanto a escala personal como corporativo. Pablo advirtió a los ancianos de Éfeso, porque yo sé en Éfeso, en Hechos capítulo 20, 29 y 30, cuando él estaba ahí en Éfeso, Pablo advirtió a los ancianos de Éfeso, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo lo advirtió y lo dijo, que serían atacados tanto desde afuera como desde adentro. Satanás siempre está al acecho, y los cristianos enseñados en la Biblia no ignoramos sus maquinaciones, como lo dice 2 Corintios 2:11. En Efesios 6, del 10 al 13, el apóstol Pablo presenta la información necesaria con respecto a la preparación, que es número 1, punto que vamos a tocar, la armadura, el enemigo, la batalla y la victoria en la guerra espiritual del creyente. En primer lugar, la preparación, en el versículo 10. Por lo demás, en conclusión, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, dice el apóstol Pablo. ¿Y en qué? Y en el poder de su fuerza. Algo básico para la vida cristiana efectiva es la preparación. El creyente no preparado se convierte en el creyente derrotado, que procura servir al Señor en su propia sabiduría y fuerzas. La fuerza de la vida cristiana radica en la dependencia de Dios, amada iglesia. Oiga eso, la fuerza de la vida cristiana radica en las fuerzas, en la dependencia de Dios, en fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Cualquier otra fuerza demuestra ser impotente en absoluto. La realidad cardinal presentada en el libro de Efesios es que nosotros como creyentes estamos en Cristo y somos uno con Él. Su vida es nuestra, su poder nuestro poder, su verdad nuestra verdad, su camino nuestro camino, y como Pablo prosigue a decir, su fuerza es nuestra fuerza. La fuerza del Señor siempre es más que suficiente para la batalla. De tal modo que cuando Jesús dijo a la iglesia en Filadelfia, he aquí he puesto, en Filadelfia, que está en capítulo 3, versículo 8, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, dice Jesucristo, la cual nadie puede cerrar. Nadie es Satanás y sus potestades, la cual nadie puede cerrar, dice el apóstol Pablo, dice Jesucristo, porque aunque tienes poca fuerza, esta iglesia tenía poca fuerza, oiga, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Apocalipsis 3:8. Jesucristo estaba afirmando que tan solo un poco de poder era suficiente para preservarles, porque se trataba del poder sobrenatural del Señor. Nuestra propia fuerza jamás es lo bastante fuerte para hacer oposición real a Satanás. Pero cuando somos fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza, hasta un poco de su fuerza es suficiente para ganar cualquier batalla. ¿Por qué razón? Filipenses 4:13 lo dice: todo lo puedo en ¿quién? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se dan cuenta? Ahí está la palabra de Dios.
lo importante no es la cantidad de la fuerza que tengamos, amada iglesia, sino únicamente la fuente, de dónde es que viene, y es del Dios omnipotente, que es el Dios todopoderoso. Eso es lo importante, sea poca, mucha o a media la fuerza que usted tiene. Lo importante no es la cantidad, sino de quién viene esa fuerza, que es dada únicamente por el omnipotente, que es nuestro Padre celestial, quien vive y permanece para siempre. Ahora bien, tenemos que dejar bien en claro que verdaderamente Satanás, las potestades han sido derrotadas por Jesucristo en la cruz del Calvario, como lo habla Colosenses capítulo 2. En el sentido último del concepto, las batallas de la iglesia con Satanás ya han sido ganadas. En su crucifixión y resurrección, Jesús destruyó a Satanás y su poder, y el poder del pecado y de la muerte, dice en Romanos 5:18, en Hechos 2:14. La confianza en Jesucristo, verdaderamente, amados hermanos, es el punto de partida para que una persona tenga esa victoria en su vida. En la medida en que un cristiano se fortalezca en el Señor, su victoria sobre las peores cosas que Satanás tenga en su contra está garantizada. Estamos en una guerra, es una guerra feroz, terrible, pero no tenemos razón para temer si estamos en el lado del Señor. Usted no tiene por qué temer si está del lado de Jesucristo, amada iglesia. ¿Por qué razón? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que es Satanás y sus huestes de maldad. La apropiación de esa fuerza se da a través de los medios de la gracia. ¿Cuáles son esos medios de gracia? La oración, el ayuno, leyendo la palabra de Dios, el conocimiento y la obediencia a la palabra de Dios, y la fe puesta en las promesas que Dios ha establecido en su palabra. De esa forma es como nosotros encontramos la fuerza apropiada por la gracia de Dios. Ustedes sabían en un momento dado que el discípulo amado en la fe del apóstol Pablo estaba decayendo él en un momento dado, porque él no podía más llevar el peso, ¿verdad? Llevar esta carga que se estaban viendo los conflictos, porque Timoteo fue pastor en Éfeso, y en un momento dado el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo que verdaderamente avive el fuego del don que ha sido puesto en ti por medio de mis manos, le dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1, capítulo 6 al 8. Él mismo le estaba diciendo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios, ¿qué cosa? Espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué más? Dominio propio. El creyente tiene que estar verdaderamente muy bien equipado, capacitado, con el poder de Dios, con el dominio propio, con el amor de Dios, para poder verdaderamente estar bien parado, bien firme ante todas las acechanzas que quieran venir de parte del enemigo. Y esto no debe de usted dudarlo en ningún momento. Ahora bien, vamos a ver la provisión, que es la armadura de Dios. Siempre en el versículo 6 en Efesios, siempre en el capítulo 6, Efesios 10. Tenemos que verdaderamente vestirnos, la provisión, la armadura de Dios, dice. El 11, ¿vestidos de qué? De toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sí, la provisión es que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Posteriormente vamos a estar hablando acerca de la armadura de Dios, ¿verdad? Que es el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, calzado los pies con la presta del evangelio de la paz, con la coraza de justicia, que también lo habla la palabra de Dios aquí en este mismo capítulo más adelante, y con el cinturón de la verdad. Pero esas descripciones y esa exposición con la ayuda de Dios lo vamos a hacer posteriormente. Ahorita nos vamos a enfocar en esto que es la provisión de Dios, que es la armadura de Dios. ¿Con el fin de qué, amada iglesia? De aprovechar todo el poder de la fuerza del Señor. Un creyente también debe vestirse de toda la armadura que Él suministra. Vestíos alude a una acción que se realiza de una sola vez y para siempre y por todas, de un resultado permanente.
Toda la armadura de Dios no es como un uniforme de un futbolista que él, hasta que va a jugar, hasta que se hace presente al estadio, se pone el uniforme, y como él tiene que participar de este juego célebre en el que ellos se reúnen, se pone su uniforme y va a jugar, y lo anda mientras está jugando. Posterior a eso, cuando él ha terminado de jugar, lo que él hace es se quita el uniforme. Así no es el cristiano, así no es como nosotros debemos de vestirnos. Nosotros tenemos que tener en todo tiempo la vestimenta de la armadura de Dios, porque en todo tiempo, en cualquier momento, podemos ser atacados por Satanás. Y si Satanás lo haya a usted durmiendo sin esa armadura, descuidado, verdaderamente es muy poco probable de que usted pueda resistir, sino que es más probable de que usted pueda caer en la tentación, caer en las maquinaciones de ese adversario, que él es muy astuto, por cierto. Él es muy astuto y sabe de qué forma llegarle a cada uno de nosotros según la concupiscencia que nosotros tengamos dentro de nosotros mismo. Toda la armadura de Dios no es algo que es como el del jugador, como ya les expliqué. La armadura de Dios es el equipo, y la indumentaria es todo el complemento que lleva el soldado de Jesucristo, que acompañan al cristiano de por vida. Compartía el día de ayer con mi esposa que de repente llegó un niño, y el niño hace quizás un año, creo yo, que había llegado a la casa donde mis papás, y nosotros llegamos donde mis padres junto con mi esposa y mi niña. Y ¿saben qué dijo ese niño? Yo se lo recordé a él ayer, pero ella no se acordaba, pero yo lo tomé en cuenta y es muy cierto. Cristiano que no ayuna, el niño es como de unos, en ese entonces tenía 8 años, hoy ya tiene 9. Cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna, diciendo el niño, mire, cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Imagínense, wow, yo me quedé con eso de hace un año que él me dijo eso. Y verdaderamente son palabras que un niño de 8 años las dice, que tal vez él las aprendió de alguien más, pero esto es muy cierto, de tal modo que Satanás no tiene que hallarnos desprevenidos a ninguno de nosotros, porque nosotros tenemos que saber verdaderamente que hay alguien que anda como un león rugiente, viendo a quién devorar. Ahora bien, y es muy probable que el apóstol Pablo, estando encarcelado en Roma, estuviese viendo, ¿verdad?, el uniforme de los soldados romanos, y él, inspirado por el Espíritu Santo, verdaderamente comenzar a hablar acerca de esta armadura que vamos a hablar posteriormente. Estar firmes, amados hermanos, en el original es histemi en griego. Cuando se utilizaba en un sentido militar, aludía al concepto de mantener una posición de importancia crítica mientras se está bajo ataque. Estar firme es eso, estoy bajo ataque, me mantengo firme, no me muevo, me mantengo en este mismo lugar, dice. La intención de esta exhortación no se diferencia de la que nuestro Señor Jesucristo dirigió a la iglesia de Tiatira, que se encontraba bajo ataque satánico y a cuyos miembros mandó: lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, como dice la palabra de Dios. No se diferencia, es a la misma retención de la palabra de Dios. Ahora, como cristianos, sabemos de que nosotros hemos oído mucho acerca de Dios, y es bueno y es esencial, pero Jesucristo se tomó tiempo para describir a Satanás como el príncipe de este mundo, el siglo, el Dios de este siglo, de tal modo que usted como cristiano tiene que conocer ese enemigo, porque la palabra Satanás significa adversario y diablo significa calumniador. Satanás, adversario, que es el mismo, diablo, calumniador, mentiroso. Ahora bien, la otra es el enemigo, Satanás, como lo estamos viendo aquí en la palabra de Dios, que dice en Efesios capítulo 6, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Del diablo, contra las acechanzas del diablo. El enemigo contra el cual necesitamos la fuerza y la armadura de Dios es Satanás. Nosotros vemos todo esto reflejado en la palabra de Dios. El diablo, puesto que es el enemigo de Dios, también es nuestro enemigo. Por lo tanto, podemos estar seguros de que siempre está dispuesto a acecharnos y a atacarnos con sus acechanzas. Metodia es la palabra en el original para referirse a acechanzas, término del cual se deriva la palabra método. Satanás tiene métodos de cómo venirnos a acechar a cada uno de nosotros, y muchas veces nosotros
nosotros por falta de discernimiento no vemos venir a ese tentador, a Satanás. Y ahí que tenemos que estar despiertos, muy bien espiritualmente, preparados y equipados para toda buena obra, como le dice la palabra de Dios. La palabra acechanza, método, implica el concepto de sagacidad, perfidia. ¿Y qué es perfidia? Es deslealtad, es maldad extrema, eso significa perfidia y engaño. Véase ahí también como la palabra de Dios nos dice. El término se usaba con frecuencia para hablar, óigase bien, refiriéndose a las acechanzas de Satanás. El término se usaba con frecuencia para hablar de un animal salvaje que acechaba con cautela y luego se lanzaba de forma inesperada y sorpresiva sobre su presa. De forma inesperada y sorpresiva sobre su presa. Así Satanás también, de forma inesperada, cuando nosotros tal vez no estamos esperando esa acechanza, no lo estamos viendo porque verdaderamente no podemos verlo, es cuando Él viene y ataca. Por esa razón debemos de estar en todo tiempo vestidos con la armadura de Dios. Las acechanzas malignas de Satanás son fabricadas por Él. ¿Con base en qué? En el engaño. Así como Él verdaderamente llegó y ante Eva en forma de serpiente y la engañó y trastocó todo y le cambió la verdad por la mentira. Eva comprando una mentira. Eso es la forma en cómo llega Satanás y es como llegan todas las herejías, que hay que tener mucho cuidado en las congregaciones, porque la herejía se mete de una forma sutil. Y aquellos con falta de discernimiento espiritual no saben diferenciar lo que se está metiendo, lo que se está llevando, los predicadores que se están invitando, que se están llevando con ciertas herejías que no están apegadas a la palabra de Dios. El enemigo se mete de una forma sutil y el pueblo de Dios está dormido porque se presenta como ángel de luz y no saben diferenciar la verdad. Y cuando menos se acuerden, ya tienen metida la herejía, porque los mismos miembros permitieron que se metiera eso. Y es donde nosotros tenemos que despertar a la realidad espiritual de la palabra de Dios para estar preparados contra las acechanzas del diablo, porque él es muy sutil y tenemos que conocer todo esto. En tiempos modernos existe un fenómeno extraño a la par con el aumento en la no creencia ni siquiera en la existencia del diablo. También se ha dado un aumento en la participación en el ocultismo y el culto a demonios. Estas dos cartas han sido puestas en juego por Satanás. Las escrituras hablan con claridad acerca de la existencia muy real y personal de Satanás. En algún tiempo fue el ángel principal, el querubín ungido y el lucero de la mañana que lucía con resplandor todas las joyas de la belleza creada, hasta que se rebeló contra su creador, Dios, e intentó usurpar su poder y gloria. Miren de dónde viene Satanás. Y los cristianos tienen que conocer estas cosas. Véase para eso y puede anotarlo usted o después leerlo o verlo. En Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 17. En Ezequiel capítulo 28, versículos del 1 al 10. En Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 9. Aparece por primera vez en la Biblia en forma de una serpiente cuando tentó a Adán y Eva en Génesis 3.1. Jesús no solo habló acerca de Satanás en Lucas 10:18, sino que habló con él en Mateo 4, del 3 al 10. Pablo, Pedro, Santiago, Juan y el escritor de Hebreos hablan de él como un ser con personalidad. Véase también Romanos capítulo 16, versículo 20. 2 Corintios 2:11, 1 de Tesalonicenses 2:18. Le vemos oponiéndose a la obra de Dios en Zacarías 3:1, pervirtiendo la palabra de Dios, Mateo 4:6, estorbando al siervo de Dios, 1 de Tesalonicenses 2:18, impidiendo el acceso del hombre al evangelio de la salvación, 2 Corintios 4:4, haciendo caer en sus trampas a los hombres que andan en maldad. Él mismo los hace caer en sus trampas, 1 Timoteo 3:7, apareciendo como un ángel de luz, 2 Corintios 11:14, y combatiendo con el arcángel Miguel en Judas 1:9. Este ser trajo pecado al mundo, es Satanás, y el mundo entero se encuentra ahora bajo su poder. 1 de Juan 5:19. La Biblia se refiere al diablo con nombres y descripciones personales como querubín grande, protector en Ezequiel 28:14,
príncipe de los demonios, Lucas 11:15, el príncipe de este mundo, Juan 16:11, el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4, el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2, y muchos otros. Es identificado como el gran dragón, dice la palabra de Dios, un león rugiente, el tentador, el acusador y el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Ustedes pueden ver cómo la misma palabra de Dios describe todo esto acerca de Satanás. En 49 ocasiones es llamado Satanás, que significa adversario, como ya lo explicamos. Ahora bien, ustedes saben cómo es que él ha engañado. Ustedes pudieron ver cómo el Antiguo Testamento refleja la salida del pueblo de Dios que estuvo esclavizado 430 años en tierra de Egipto, y Dios los sacó. Cuando los sacó, ¿qué fue lo que hizo Satanás en el pueblo de Dios? Les metió maquinaciones para que se hicieran becerros, confeccionaran con sus propias manos becerros de oro, adoraran a otros dioses que no era el verdadero Dios. Ese era Satanás haciendo las cosas. Y Satanás a la misma vez ha trastocado también la mente de muchos del pueblo de Dios de Israel. ¿Por qué razón? Porque cuando venga el anticristo, Israel pensará que es el Cristo, que es verdaderamente el ungido a quien están esperando, pero no, es el anticristo. Imagínense qué capacidad, qué sagacidad de Satanás de entenebrecer la mente de las personas. Y la palabra de Dios nos enseña sobre todas estas cosas que estamos hablando. En los últimos días, su engaño final, el engaño final de Satanás es este que le acabo de mencionar. En los últimos días, su engaño final de Israel consistirá en persuadirle de que en lugar de Jesús, el anticristo es el Cristo. Daniel 9, 26 y 27. En nuestro propio tiempo, el mundo se precipita de buena gana a aceptar engaños diabólicos, tales como el movimiento de liberación femenina, que niega el orden de Dios para la familia, la nueva moralidad, que es la negación de la moralidad, el aborto, el no respeto a la Biblia, la homosexualidad, que es la perversión total de la sexualidad, la proliferación de sectas paganas y cristianas apóstatas, así como de doctrinas y sistemas religiosos y filosóficos que tanto definen nuestra época como ninguna otra en la historia, refleja la obra intensa de espíritus engañadores, donde verdaderamente Satanás está operando, está llevando a cabo, y es donde los hijos de Dios deben de estar muy entendidos en la palabra de Dios y no caer en todas estas cosas, de tal modo que nosotros estemos listos, amada iglesia, contra estas acechanzas del diablo, que incluye la propagación de creencias y estilos de vida indubitables que corrompen y condenan, incluyen políticas malévolas y prácticas nacionales e internacionales que engañan y destruyen. Ustedes pueden estar viendo cómo hoy en día se está generando todas estas cosas alrededor del mundo, y los hijos de Dios tienen que estar apercibidos de todo esto y nosotros ser lo que Cristo nos mandó a hacer. Vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra, que preserva y que da sabor y que es contrario a todas estas corrientes diabólicas, satánicas, que Satanás ha ido metiendo e infiltrando alrededor del mundo y aún en las propias iglesias. Amada iglesia, tenemos que estar apercibidos. No de gusto el apóstol Pablo verdaderamente aquí en su carta a los Efesios capítulo 6 versículo 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas. Hermanos, solo esa expresión, acechanzas del diablo, implica mucho, implica parte de todo lo que les he estado diciendo, de tal forma que el cristiano, si no está firme, verdaderamente puede ser engañado por Satanás, y nosotros tenemos que estar despiertos. Exacto, puede ser arrastrado a la concupiscencia. Ahora bien, el apóstol Juan resume los puntos de ataques del diablo con la exhortación de su primera epístola. En primera de Juan capítulo 2 versículo 15 al 16, el apóstol Juan resume los puntos de ataque del diablo con la exhortación en su primera epístola. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida,
no proviene del Padre, sino del mundo, y vanagloria es estar vacío en su propio contenido, que no tiene propósito, no tiene significado, no tiene un contenido espiritual dado por Dios. En la vanagloria de la vida, la batalla. Ahora quiero llevarnos a que veamos el versículo 12, que en el versículo 12 encontramos la batalla contra ¿quiénes? Contra los demonios. Oigan, Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. en las regiones celestes. Oiga bien, tenemos una batalla, dice la palabra de Dios aquí. Ahora ya vimos que también con el jefe de todos ellos, que es Satanás. Ahora con los demonios. Huestes quiere decir muchos, miles, millones. Huestes quiere decir eso, muchos, en gran variedad, dice. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. La lucha nuestra no es contra personas, es contra demonios, contra principados. Y muchas veces estos demonios, estos principados se posesionan de hombres y de mujeres y quieren hacer el daño. Compartía hace tiempo también junto con mi esposa que de repente hay hombres, ¿verdad?, que se dejan llevar por su concupiscencia. ¿Y qué es lo que pasa? Satanás, los demonios se le meten porque estos no creen en Dios, estos hombres no creen en Dios, ni están dándole lugar al Espíritu Santo. Entonces los demonios se le meten, vienen, y estos hombres, ¿qué es lo que hacen? Hacen la maldad. Un ejemplo, matan a alguien. Después de matarlo, Satanás ya se sale de ellos momentáneamente. ¿Y qué pasa? Agarran a los hombres, la policía, y los llevan a las cárceles a sufrir las consecuencias. Y después vienen ellos a darse cuenta de lo que han hecho. ¿Por qué razón? Porque Satanás se mete, se hace posesión junto con estos demonios. Incluso la palabra de Dios dice también de que cuando un hombre tiene un demonio y le es sacado, pero que ese hombre no está consagrado, no está entregado a Dios, y ese hombre siempre sigue en su mundanalidad, sumergido en su pecaminosidad, ¿qué es lo que sucede? El demonio que salió de ese hombre dice que va y busca consigo mismo otros 7 demonios más. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando haya la casa que está libre, donde ellos se pueden meter, dando el significado a que no está usted, no está esta persona consagrado con Dios, se le meten 7 demonios peores al que era de primero, a este. ¿Se dan cuenta la lucha grande que tenemos? ¿Por qué? Porque estos demonios hallaron desprevenido a esta casita, a este hombre, a su corazón, refiriéndose. No estaba con la armadura de Dios. Cuán vital es que nosotros sí estemos revestidos con toda la armadura de Dios, para que verdaderamente no podamos darle en ningún momento lugar ni cabida al enemigo. Una de las estrategias más efectivas de Satanás, y por ende uno de los peligros más grandes para un creyente, es la ilusión engañosa de que en realidad no se está librando un conflicto, oiga, con amenazas serias entre el bien y el mal, en el campo sobrenatural e invisible. Después de todo se argumenta y parece ver verdaderamente que muchas cosas buenas en el mundo hoy en día son agradables para nosotros y queremos consumirlas, pero no tenemos que hacerlo. Numerosos males de la antigüedad, tales como la esclavitud y el odio racial, han desaparecido, o por lo menos se ha mejorado mucho la situación al respecto. La gente nunca antes ha estado tan interesada en el entendimiento mutuo y la tolerancia, así como en trabajar unidos para mejorar las vidas individuales y la sociedad como un todo. No solo esto, sino que el evangelismo mundial se encuentra en una cima de popularidad, crecimiento e influencia que era desconocida hace un siglo. No obstante, esa manera de pensar y ver las cosas no solo es ingenua, sino que conduce de forma inevitable al letargo, la indiferencia, la indolencia y la parálisis espiritual. Una perspectiva bíblica de la situación y una percepción clara de la dirección en la que se mueven las cosas en realidad, y en especial a la luz de la enseñanza bíblica sobre los últimos tiempos, no deja espacio alguno para tal espejismo en la mente de cualquier creyente sensato. La guerra entre Dios y Satanás no ha disminuido, sino ha aumentado con intensidad, y lo mismo ha sucedido en los frentes de la guerra en esta tierra. Lucha en el original es pale, se utiliza para aludir a combate mano a mano,
y de forma específica a la lucha libre, como sucede en nuestro tiempo. Pero ahora bien, nosotros sabemos de que no podemos ver a Satanás, y el hombre, por sus propias fuerzas, entendimiento, raciocinio, no puede hacerle frente a él. Necesita de Dios, de la fuerza de Dios, del equipamiento de Dios para poder ser un buen soldado y combatir las acechanzas del enemigo, derribando toda altivez que Satanás quiere llevar cautiva a la mente de las personas, que nosotros verdaderamente podamos refutar con la palabra de Dios todas estas cosas, porque es la única que es como espada de doble filo, que puede verdaderamente romper toda cadena, toda atadura que Satanás quiera traer. ¿Por qué razón? Porque solamente la palabra de Dios es la transformadora, es la que verdaderamente me ilumina, me advierte sobre todas estas cosas que Satanás quiere hacer sobre cada uno de nosotros. Nosotros sabemos que Satanás tiene su ejército, que son huestes espirituales de maldad, como lo dice aquí la palabra de Dios, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás tiene ejércitos. Estos ejércitos están día tras día fastidiando, molestando, acechando a los hijos de Dios. Si usted le permite a Satanás una mínima oportunidad para que él llegue, y tenga por seguro que verdaderamente lo va a invadir y lo va a destruir con sus maquinaciones y pensamientos tenebrosos. Es por eso que usted no tiene que darle lugar en ningún momento a Satanás. La misma palabra de Dios nos lo dice, amada iglesia: resistir al diablo, ¿y qué? Y huirá de vosotros. La lucha, el combate, pero la lucha y el combate no es separado de Dios, es revestido de toda la armadura de Dios verdaderamente. Ahora bien, versículo 13, la victoria radica en estar firmes. Esa es la victoria que vamos a tener, estar firmes en Jesucristo. Versículo 13 de Efesios 6. Por tanto, en conclusión, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. La victoria que vamos a tener es si nos mantenemos firmes en el Evangelio. Solamente de esa forma lo vamos a hacer, sabiendo que Dios es el vencedor, es el que ha vencido por nosotros. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, yo he vencido a Satanás, yo he vencido aún a la muerte, yo he vencido las potestades, yo he vencido a los gobernadores de este siglo, de las tinieblas, dice Jesucristo. Si estamos en Él, si estamos firmes, aún la palabra de Dios lo dice: el que está en las manos de mi Padre, nadie lo arrebatará. Y no vendrá condenación, dice la palabra de Dios. Nadie es nadie. Pero usted tiene que estar verdaderamente firme en el Evangelio, en Dios Todopoderoso, sabiendo que ni los ángeles, ni lo profundo, ni lo alto, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Solamente firmes en Cristo Jesús. Es fácil para los creyentes, sobre todo en el mundo occidental, donde la iglesia por lo general es próspera y respetada, sentirse complacidos y olvidarse de la seriedad de la batalla que se libra a su alrededor. Se regocijan en victorias que no implican batallas y una especie de paz que no pasa de ser la mera ausencia de conflicto. Su victoria y su paz es la del evasor del llamado a las armas o a la del renegado que rehúsa combatir por su país. No están interesados en la armadura porque no están involucrados en la guerra. Ahora, el pueblo de Dios está en guerra y seguirá en guerra hasta que Él regrese y se encargue de juzgar y gobernar la tierra en todo tiempo hasta que Él venga. Por otro lado, aún el más dispuesto y leal soldado de Cristo está indefenso sin la provisión de Dios. Este es el punto de Pablo aquí. Tomar toda la armadura de Dios. Contamos con su provisión al ser sus hijos, al tener la palabra, al ser poseídos por el Espíritu Santo como su morada santa, el tener todos los recursos de nuestro Padre Celestial. Dios es nuestra fortaleza, pero su fortaleza solo puede ser apropiada mediante la obediencia. Debemos tomar su armadura poderosa y vestirnos con ella. Cada día desde la caída ha sido un día malo para la humanidad. Óigase, para que podáis resistir el día malo. Y desde la caída ya en Génesis 3 ha sido un día malo hasta el día de hoy, lo seguirá siendo hasta que Cristo venga, para la humanidad. Y cada día seguirá siendo malo hasta que el usurpador y sus fuerzas sean arrojadas para siempre al abismo eterno.
y el lago de fuego. Mientras tanto, el Señor nos da el poder para resistir en el día malo, a medida que aprovechamos al máximo de la armadura que Él nos provee, de la armadura que Él nos da, amada iglesia. Él nos suministra por su gracia. Nuestra responsabilidad consiste en resistir y estar firmes. En un momento dado, un hombre que nosotros sabemos que fue acusado injustamente allá hace unos 510 años más o menos, llamado Martín Lutero, compareció ante la dieta de Worms. Fue acusado de herejía tras ser condenado por declarar que los hombres son salvos solamente por la fe en Cristo Jesús. Imagínense, acusarlo de hereje solamente porque él decía que los hombres solamente pueden ser salvos por la fe en Jesucristo. Las palabras de él fueron: mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios, sobre ella me sostengo, dijo Lutero, más no puedo hacer. Ese era un hombre que sabía estar firme, anclado en la palabra de Dios. Todo creyente que es fiel a la palabra de Dios no puede hacer más que estar firme. Ahora, ya para concluir, la gran guerra espiritual en la cual batallamos, solo estamos llamados a resistir y a estar firmes, como se indicó antes. Santiago dice, en Santiago 4:7, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pedro nos aconseja, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, en primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 al 9, lo que el apóstol Pedro dijo para ir concluyendo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, ¿anda qué? Anda alrededor buscando a quien devorar. Es un enemigo sutil que anda en todo momento viendo cómo hacer las cosas. Hemos apercibido. Los gozos más grandes llegan con las victorias más grandes, amada iglesia. Las victorias más grandes vienen con los resultados de las más grandes batallas, cuando son luchadas en el poder del Señor y con su armadura perfecta, de tal modo que todos pidámosle de esa revestidura, de esa armadura gloriosa, poderosa, para poder apagar los dardos del fuego del maligno que nos está tirando. Dardos son como flechas, y él dice que son como de fuego. ¿Y cuál es el campo de batalla? La mente, donde Satanás quiere meterse, quiere darle a usted ciertas cosas para que verdaderamente usted se desvíe del blanco perfecto que es Cristo, y eso no se lo tenemos que permitir. Y nosotros estemos más en consagración, más en oración, más sumergidos en la palabra de Dios y poniéndola por obra, para que verdaderamente podamos resistir en todos los días de nuestra vida. A Dios sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Y su pueblo dice amén. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, Dios omnipotente, agradecidos estamos, oh Señor, por tu palabra que has traído a cada uno de nosotros el día de hoy, que has permitido que las personas vía redes sociales escuchen. Padre, que cada uno de mis hermanos presentes y aún los que se encuentran lejos puedan entender la importancia de poder estar revestidos de toda la armadura tuya, oh Señor, para poder resistir el día malo, para poder verdaderamente estar despiertos, velando contra todas las acechanzas que el enemigo quiera traer, porque la misma palabra de Dios dice que el que crea que está firme, mira que no caiga. Pues nosotros necesitamos ser, Padre, entendidos en tu palabra, en que hay un enemigo que se mete sutilmente, pero que nosotros no le vamos a dar cabida, que nosotros le vamos a resistir, nos vamos a oponer, y sabiendo de que tú nos vas a cuidar, porque nosotros estamos obedeciendo tu palabra, Padre, porque nosotros te amamos, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Creador, porque tú nos has creado para tu honra, para tu gloria, porque tú estás velando cada día y cada noche por nosotros, oh Señor, como tu palabra misma lo enseña, Padre, que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, y si Jehová no cuidase la ciudad, en vano vela la guardia. Padre, eres tú el único que puede tener cuidado de nosotros, y te pedimos de ese cuidado y de esa vestimenta poderosa y eficaz, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, en acción de gracias. Y su pueblo dice amén y amén. Que el Señor nos bendiga, amada iglesia.